muchísimas gracias por este espacio nuevamente y bueno, vamos a continuar con el trabajo que nos ocupa el día de hoy y pues justamente es acerca de lo que hemos venido viendo durante algunos tiempos de una forma aislada. Hoy vamos a tratar de comulgar todos esos elementos en un solo compendio, ¿no? Es importante pensando en esto, ¿no? En lo que son estrategias técnicas para el aprendizaje. Una de las cosas que estamos viendo en este nuevo milenio, el cambio, ¿no? El cambio en cuanto a los paradigmas, el cambio en cuanto a los conceptos y al trabajo mismo nuestro que debemos emprender en el aula. Entonces, hoy ya no estamos hablando de un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Estamos hablando de un proceso de aprendizaje, nada más, por cuanto nosotros, los maestros, tenemos que aprender o desaprender muchas cosas y volver a aprender conforme a la necesidad que hoy estamos pasando y las necesidades que se vienen en función de los avances y la tecnología. En cuanto a eso, bueno, quisiera empezar este espacio haciendo una pequeña síntesis acerca de lo que implica el conocimiento, ¿no? Estamos nosotros aprendiendo, estamos integrando un conocimiento en nosotros mismos y en nuestros estudiantes. Ahora, ¿qué implica ese conocimiento? Tenemos algunos autores y sintetizando, el conocimiento implica desde la experiencia, implica el mismo vivir diario nuestro y aquello comprende tres elementos importantes que debemos ir considerando, ¿no? Que viene acerca de la exploración. Sabemos que empezamos nosotros a aprender desde el momento en que nacemos. Y empieza una exploración desde la vista, ¿no? Buscar, ver, mirar es explorar. Luego viene una etapa en donde empezamos a preguntar cuando ya hablamos y exploramos. Siempre estamos los docentes y todas las personas en una exploración constante, en una búsqueda constante y obviamente eso nos lleva a aprender, ¿sí? A adquirir nuevos conocimientos, a tener significancia de muchas cosas que antes no la teníamos. Entonces, dentro de eso, también nos hace crecer en forma personal, crecer en forma académica, en todos los aspectos, ¿no? Eso debemos ir nosotros asimilando estos tres elementos dentro de lo que es el conocimiento en sí. Luego tenemos, en función de ¿qué es lo que nosotros debemos aprender? ¿Cuál es la necesidad de aprendizaje en la actualidad? Y eso debe ocuparnos justamente ahora. Los tiempos han cambiado. Este elemento que nos tocó vivir ahora, esta pandemia, ha generado una nueva necesidad de aprendizaje. Y esta necesidad de aprendizaje no es una necesidad netamente de los estudiantes. Es una necesidad que nace desde los maestros, porque muy pocos, estadísticamente somos alrededor del 70% que realmente carecemos de conocimientos digitales, que hoy estamos necesitados y estamos obligados a aprender para poder llegar con la información de una forma didáctica y práctica que sea entendida por los estudiantes. Hoy por hoy tenemos un escenario sumamente difícil, sumamente complejo para el maestro que le ha obligado justamente a estar en estos espacios buscando herramientas para poder armarse y llegar a nuestros estudiantes en función de eso. Entonces, hoy tenemos, antes justamente veía en alguna red social un tipo cómics, ¿no? Que decía, antes no puedes llevar el teléfono al aula, hoy no, o a la escuela, hoy no puedes ir a la escuela, debe de estar en el teléfono. Entonces, justamente es eso, ¿no? Ese cambio drástico que se dio en función
de la necesidad actual del aprendizaje. Tenemos acá qué competencias deben poseer los docentes en función de esa necesidad. A ver, si alguien me dice, ¿cuál es una de las competencias? Si hemos leído un artículo muy interesantísimo que es el perfil del docente del siglo XXI, ¿no? Yo les había en una ocasión anterior, les había encargado los que estuvieron en una charla, leer ese artículo acerca de las competencias necesarias del maestro del siglo XXI y nos describen el escenario que debemos ir adoptando los maestros en este nuevo milenio. Entonces, ¿qué competencias necesita tener? A más de del conocimiento de didáctica, del conocimiento de la pedagogía, del manejo de información, que es fundamental, el ser investigador y el convertirse en escritor de esa investigación y el convertirse en el escritor de su propia historia. Todos esos elementos incluidos a la nueva necesidad que acabamos de ver, que es la parte tecnológica, son parte de las competencias de los docentes para este nuevo milenio. Entonces, es importante, este salto que hemos dado hoy, en este tiempo, en esta era, que estaba previsto que este salto fuera un caminar, ¿no? Un caminar de día a día, de paso a paso, que nos iba a llevar 10 años. Y hemos tenido que hacer un salto muy grande, que nos ha costado realmente, dijo alguien al saltar, yo ya mismo me rompí una pierna, realmente nos ha costado lágrimas, nos ha costado tiempo, muchas malas noches, y nos sigue costando y seguimos en ese proceso, ¿no? Entonces, eso con la ayuda hoy de la tecnología, de estos espacios que se nos han abierto, que siempre han estado ahí, que a través del tiempo nosotros, bueno, en la universidad se han utilizado estos espacios como una forma, un medio de llegar, especialmente en la universidad de la UNAE, que es una universidad a distancia y semipresencial, se han utilizado, pero no se vio como una oportunidad de integrarnos como maestros y fortalecernos de forma mutua, ¿no? Porque sabemos que estos espacios son gratuitos para las personas que quieran acceder a ellos y adquirir conocimiento más allá de una certificación. Entonces, estos espacios nos permiten también compartir esas experiencias e ir también logrando esto, que son las competencias del docente, fundamentalmente. Luego tenemos acá algunos escalones, ¿sí? Estos escalones que nos llevan a una cumbre que siempre nosotros queremos llegar, que es el éxito, ¿no? Hablamos del learning, del tracking, de la instructions, de la práctica, nos lleva a la cumbre, al éxito. Entonces, ¿cómo llegamos a aquello? Con el aprendizaje, con la formación, la instrucción, la práctica que nos lleva al éxito. Estos elementos deben ser su camisa, su pantalón, su bufanda, su chompa para el maestro, ¿sí? Estos elementos deben ser el vestido del maestro para llevarlo puesto. Entonces, el maestro debe estar en constante aprendizaje, debe llevar una formación realmente que valga la pena, ¿no? Dedicarnos un poco más a leer, que esa es la parte de formarnos nosotros. La parte instructiva, la instrucción, no pensar que porque ya tengo muchos años no puedo continuar una carrera, lo puedo hacer. Y todos estos elementos, ponerlos en una práctica, que es el aula. Pues eso nos llevará al éxito de la calidad que vamos y estamos buscando todos los días. Ahora, dentro de estos, les decía hace un momento, ¿cuál es el elemento principal para la selección del método o la técnica para enseñar? ¿Quién me dice qué elemento es el principal? ¿Cómo yo puedo saber qué método o qué técnica debo seleccionar para ir a una clase? El elemento principal dentro de esto es la investigación llevada desde el aula, ¿sí? El saber con qué tipo de elemento cuento yo.
cuáles son los problemas de mis estudiantes, qué necesidades tienen mis estudiantes, y en función de aquello yo debo y voy a seleccionar la técnica o el método para enseñar. Muchas veces nosotros lo que hacemos es coger una temática, buscamos un método cualquiera o el que esté de moda, ¿no? Hoy tenemos un método que el ministerio lo puso como genérico, que se puede utilizar en todas las materias, y con ese lo desarrollamos, ¿sí? Pero nosotros debemos ir más allá, no debemos ir a buscar otros elementos que permitan adaptar y generar un espacio más dinámico para el estudiante en el aula, o ahora desde los espacios interactivos que tenemos a través de las plataformas, a través del WhatsApp, a través de diferentes elementos que nos han permitido acercarnos a ellos. Este elemento, como les digo, es la investigación, el investigar, no solamente el hacer una investigación formal, el saber cómo está el niño, de dónde viene, cómo es su hogar, cómo es su familia, qué elementos requiere él. Entonces, desde ahí, aplicar diferentes métodos y diferentes formas de enseñar. Ahora, ese cambio que tratamos de implementar, miren, ese cambio obviamente nos va a significar y nos está significando el mismo hecho del cambio del teletrabajo al teletrabajo, nos implica algunas sensaciones y expectativas, ¿sí? Miedos inclusive, y yo lo he comparado con esta ilustración que ustedes pueden ver al fondo, ¿no? Nosotros somos este joven que trata de cruzar, esta joven que trata de cruzar este puente colgante. Cuando nosotros nos paramos ahí, estamos ahora parados. Y se nos viene, para lo que es el ciclo Sierra Amazonía, se nos viene un nuevo año lectivo, estamos finalizando uno, y en la costa estamos empezando un año. Y estamos así, ¿no? En donde las rodillas se nos tiemblan, no tenemos una estabilidad, no sabemos qué tan rígidos vayamos a quedar en medio puente y cómo vayamos a llegar, o qué sensación será al llegar al otro lado. Entonces, eso es fundamental. Ese desequilibrio que hoy nos está generando este elemento debe resignificar también el repensar en la educación, el repensar en lo que vine haciendo y lo que necesito hacer de hoy en adelante. El repensar o el pensar que de pronto tenemos que empezar a convivir con un virus, ¿no? Con una enfermedad, y ver cómo yo me voy a fortalecer ahora, porque debo también ser la fortaleza de mis estudiantes, de mi familia, entonces necesito estar fuerte. Entonces todo esto implica una serie de sensaciones, una serie de expectativas que nos van a generar estos nuevos cambios, unos cambios en el trabajo, unos cambios en las personas, de nuestros modos de vivir mismos. Entonces, a partir de aquello, nosotros vamos también a tratar, como les dije, de reescribir nuestra historia, ¿sí? De cambiar nuestra forma de enseñar, de cambiar nuestra forma de planificar sobre todo, ¿sí? No esperar que alguien nos dé planificado, sino más bien empezar a investigar. A ver, tengo un problema, por decir, de disgrafía o dislexia en mi aula. ¿Qué hago con eso? ¿Cómo puedo yo paliar ese problema? ¿Qué estrategias tengo yo a mi disposición para ello? Entonces, eso es parte del trabajo nuestro ahora, es la investigación y la lectura, lo que les decía anteriormente, los tres elementos que debemos realizar, el aprender y llevarnos hacia una cumbre del éxito. Miren, tenemos algunos criterios que es importante ir considerando al momento de elegir una estrategia de aprendizaje, ¿sí? Obviamente, vamos a ver los contenidos, de qué contenido se va a tratar, ¿sí? Luego vemos lo que les decía anteriormente, las condiciones de aprendizaje de nuestro grupo, cómo están esos elementos o cuáles son las necesidades dentro de ese grupo. Tenemos los conocimientos también que ellos, en base al
al contexto que ellos tienen, porque no es lo mismo, no es el mismo conocimiento en una escuela rural que en una escuela urbana. Entonces tenemos que ir contextualizando aquello, ver qué tanto saben y lo que yo puedo aportar también ahí. Y el tipo de evaluación, eso es fundamental, ¿no? La evaluación, no siempre pensar en una evaluación numérica o cuantitativa. Tenemos que empezar a pensar en evaluaciones diagnósticas, en evaluaciones formativas, para llegar a una evaluación sumativa. Hoy por hoy, lo que nos ocurrió, ¿no? En este fin de ciclo, el portafolio que tenía que calificar y si tenga dos elementos y ya está, entonces tenía sus 7. Eso es una evaluación sumativa, pero nosotros durante el proceso es necesario ir implementando evaluaciones formativas en función de qué necesita. Porque si nosotros vamos a direccionarnos con las guías del Ministerio de Educación, son guías generales, pero usted, al conocer las condiciones de aprendizaje de sus estudiantes, va a direccionar esos elementos que necesita aprender a más de lo que viene en la guía. Entonces, pero no como una tarea cualquiera, sino como un elemento dinámico. Para eso vamos a ir explorando algunas estrategias que les voy a sugerir dentro de este proceso. Tenemos nosotros acá algunas estrategias y podemos ver una clasificación de estrategias. Hay estrategias que van centradas en el docente, otras que van centradas en el estudiante y otras que van centradas en la comunidad. Y de ello nosotros podemos ir también seleccionando y estableciendo qué tipo de estrategias vamos a utilizar. Podemos hacer estrategias expositivas, podemos hacer el ABP, estudio de casos, proyectos, aprendizajes colaborativos, que son estrategias que se utilizan para este tipo de elementos. Entonces, aquí son algunas estrategias que ya, si nosotros vamos a ver, son herramientas que durante este tiempo que hemos ido trabajando en ILAN lo hemos ido viendo, ¿sí? Cómo se desarrolla una exposición, cómo se desarrolla un ABP, que ese es un aprendizaje basado en problemas, un estudio de casos, un proyecto, cómo elaborar un proyecto que siempre está, al menos ahora, todas las guías vienen un proyecto para desarrollarlo en la semana con los estudiantes. Entonces, dentro de eso viene también el trabajo colaborativo con el estudiante y su familia. Tenemos nosotros una de las cosas importantes que hay que definir, ¿no? Lo que es la estrategia, la técnica y la actividad. Muy, muy importante, ¿no? La estrategia en sí son algunas acciones ya integradas, ¿sí? Hablamos de las estrategias nos ayudan ya a desarrollar una serie de competencias que nos lleven a un aprendizaje significativo. Entonces, vamos a empezar de una mínima expresión, que es una actividad, ¿no? Las actividades son las que hace el estudiante y las desarrolla como pasos en función de una técnica, ¿sí? La técnica en sí es un procedimiento didáctico, sabemos, ¿no es cierto? Esto debe ser secuencial, holístico, en donde tenga significancia y sirva no solamente para esa materia, sino para varias materias. Y eso se convertirá en una estrategia utilizando varias técnicas. Ahora, dentro de eso nosotros tenemos que trabajar no solamente con una técnica, a veces nosotros utilizamos el aprendizaje basado en problemas o el ABP en matemáticas, siempre con el ABP. Sí, y eso es nocivo porque luego esa enseñanza se vuelve repetitiva, ella no tiene mucha connotación para el estudiante, entonces eso es importante nosotros ir cambiando de estrategias e ir diversificando esas estrategias en cada una de las asignaturas. Estas estrategias didácticas nos van a dar una luz para lograr ese aprendizaje que estamos requiriendo. Les decía que dentro de las estrategias
didácticas centradas en el estudiante, tenemos una de ellas, es la metodología de resolución de problemas. ¿Sí? Entonces, esto generalmente lo podemos utilizar tanto en matemática, podemos utilizarlo en ciencias naturales, podemos utilizarlo en estudios sociales, podemos en lengua y literatura a través de un problema que le invite a pensar al estudiante, a analizar y a generar soluciones. Entonces, esto es importante. Todos estos elementos podemos nosotros ir integrando en todas. El juego de roles, de igual manera, son estrategias genéricas, ¿no? Que se les puede utilizar en todas las áreas. Estrategia de indagación, preguntas. Hoy tenemos muchas herramientas como el Google Forms o los formatos de Google, en donde podemos nosotros hacer una serie de preguntas con gráficos, como adivinanzas, en donde el estudiante le mandamos el link y él puede ir simplemente a modo de juego respondiendo una serie de preguntas. Entonces, esto nos ayuda también dentro de estas estrategias como un aprendizaje previo o también para centrarnos en el conocimiento. Tenemos la tutoría, tenemos la enseñanza por descubrimiento, que es parte también de una enseñanza basada en el juego, ¿no? El método de proyectos que lo estuvimos viendo también, que lo estamos desarrollando ahora en las guías, que creo que todos estamos bastante relacionados con este tipo de estrategias que ya lo hemos venido desarrollando. Entonces, dentro de las estrategias de tutoría, que es una de las que no se han desarrollado muy frecuentemente, entonces es parte de hacer un seguimiento, ¿no? A veces nosotros podemos utilizar un tutor que puede ser lo que nosotros hacemos a veces grupos de trabajo y hay un estudiante a cargo. Entonces, él tutoriza el trabajo de los demás estudiantes y orienta. Y nosotros trabajamos, por ejemplo, el maestro no trabaja con todo el grupo, sino trata de generar un nivel de liderazgo en los estudiantes, pero no siempre el tutor va a ser el mismo estudiante, eso es importante, ¿no? Siempre hay que ir cambiando para desarrollar niveles de liderazgo y también fortalecer la autoestima y el conocimiento de nuestros estudiantes. Entonces, eso es fundamental dentro del trabajo. Nosotros ahora tenemos nosotros grupos y dar indicaciones y ver qué tan funcional me resulta un tutor. Entonces, nosotros de paso obligamos a ese niño o a ese joven estudiante a que lidere un equipo, que lidere un grupo y sea esto un trabajo realmente de equipo. Una cosa es el trabajo de grupo y otra cosa es el trabajo de equipo, ¿no? En el trabajo de equipo debe haber mayor compromiso. Entonces, cuando nosotros rotamos en varios grupos y determinamos un tutor diverso, él se va a comprometer, porque cuando le toque a él ser líder, va a necesitar del compromiso de los demás. Entonces, eso también ayuda al desarrollo también del aprendizaje y también de lo que es niveles de liderazgo. Tenemos las estrategias centradas en el objeto del conocimiento, ¿sí? Estas estrategias se utilizan un poco más en lo que es en las instituciones educativas de nivel básico y medio, ¿no? Y obviamente en la universidad se utiliza bastante el aprendizaje del ATA, porque se trata justamente de ilustrar, ¿sí? De una forma de transmitir varias experiencias a elementos de mayor significancia. Por decir, un poco lo que se le decía al inicio, ¿no? Este hecho de lograr una analogía perfecta, ¿sí?
Las analogías son elementos o situaciones que le generan un poco de desequilibrio frente a un evento. Por decir, un niño, ¿sí?, o que tiene una experiencia o que le gusta el fútbol o le gusta hacer una actividad muy particular, es necesario fortalecer, pero eso a su vez llevarla al contexto de las ciencias, ¿no? No solamente el hecho de que juegue, ¿no?, el jugar, sino el llevarle al contexto de la ciencia. Si al niño le gusta el juego o le gusta mucho jugar, hacerle leer, por decir, y ya focalizar lo que justamente yo les decía, es necesario fortalecer esos elementos y esas necesidades muy particulares. Muy seguramente a ese niño que le gusta el fútbol no le va a interesar mucho la matemática como tal, o no le va a interesar mucho la historia como tal, pero sí le va a interesar el leer sobre el fútbol. Entonces, elementos históricos o hechos históricos relacionados con el fútbol. Entonces, ir un poco relacionando ese tipo de situaciones. ¿Para qué le sirve la historia? Para conocer acerca de lo que a él le gusta o a ella le gusta. Entonces, ir en esa parte, hacer una analogía de modo que se integre las aficiones con la ciencia. Entonces, si vamos a leer sobre, qué sé yo, se me ocurre las guerras santas, pero también vamos a leer acerca de los deportes de esa época. Entonces, ir generando ese tipo de desequilibrio y él va a ir entendiendo por qué me sirve el saber historia, y él va a interesarse también por la historia, a pesar que su naturaleza está en otra dirección, está en el deporte en este caso, ¿no? Eso es importante que nosotros vayamos trabajando. La enseñanza por explicación o contrastación de modelos también es importante. Yo aquí les he ido poniendo en las diapositivas que, bueno, les vamos a pasar igual, les he ido poniendo algunos links, porque en estos están la parte conceptual y teórica de estas estrategias, y es importante como maestros ir haciendo una cultura de la formación, que les decía, de la lectura, de ir fortaleciendo nuestro conocimiento. Entonces, contrastar justamente explicaciones y modelos, ¿no? Es contrastar la realidad con lo científico. Hoy tenemos realmente una situación bastante compleja, ¿no? En virtud de que tenemos la pandemia y tenemos la ciencia, que la ciencia nos está diciendo, bueno, es una enfermedad de carácter respiratorio pulmonar y existe esta forma de curación. Y también tenemos por acá, por otro lado, la parte de nuestra realidad histórica y de nuestros pueblos ancestrales que tienen otra forma de curar esta enfermedad y que realmente en muchos casos está funcionando y ha funcionado. Entonces, este tipo de cosas, hacer un contraste, ¿no? ¿Por qué funciona la medicina ancestral y por qué la necesidad también de ir al médico, ¿no? Entonces ahí vamos a ver, por decir, ellos utilizan una cierta planta de la cual sale la medicina, que tiene un nombre, pero que ese es el resultado del procesamiento de una planta que tiene esas propiedades. Entonces, esa parte tenemos nosotros que ir involucrando. Esta es una parte de explicar y contrastar con elementos reales, con su historia, con sus vivencias y con su realidad. Entonces, ahí le vamos a dar un aprendizaje significativo dentro de esta parte de esta estrategia, ¿no? Tenemos las prácticas empresariales, la enseñanza para la comprensión. Esto generalmente se utiliza más para lo que son bachilleratos, ¿no?
porque ya ellos van a un nivel de los bachilleratos técnicos generalmente hacer o a jugar o a trabajar dentro de empresas o eventos que tengan que ver con su formación académica. Entonces, para que ellos aterricen un poco en esa realidad, y lo importante de esto y lo que muchas veces no se ha hecho y no se hace es justamente el evaluar al final, ¿no? Porque al final de las prácticas de los estudiantes, ¿qué se hace? Se les solicita el certificado de que ha hecho las prácticas y se terminó la nota, ¿no? Pero no se hace una evaluación o preguntarles a ellos cuál es la necesidad que no pudo resolver con lo que aprendió en el colegio. Entonces ahí viene una práctica y ver qué necesitamos nosotros ir implementando dentro del currículo de las diferentes materias. Porque ahí viene también la parte de la práctica, que no es la misma que la teoría. Entonces, eso es fundamental dentro de esta técnica. Como les dije, ya más desarrolladas con todos los elementos, lo van a encontrar aquí en los links, que son materiales muy ilustrativos, muy fáciles de entender, para que ustedes igualmente puedan irlas desarrollando en su práctica cotidiana. Tenemos las estrategias basadas en el docente, de las cuales realmente hay muchas cosas que rescatar, ¿no? No todo lo tradicional, no todo lo expositivo es malo. Siempre y cuando exista y tengamos los elementos y las herramientas y la planificación pertinente, estos elementos pueden ser muy valiosos, ¿no? Hablamos de una enseñanza tradicional en cuanto a que el profesor es el que decide qué debe aprender el estudiante y lo que necesita ahora, ¿sí? Pero eso debe ser la base de una estructuración, de una investigación. Tradicionalmente había elementos que necesitan aprender de memoria o memorizarlas, ¿no? Pero ahora también necesitamos y tenemos que tener ciertos conocimientos en una forma realmente memorística, ¿no? Es necesario tener algunos elementos y debemos ir trabajando y fortaleciendo, pero no hacerlo, como le digo yo, como una rutina, ¿sí? Una exposición es muy buena, siempre y cuando tenga el material y los elementos de apoyo para que el estudiante, cada que necesite, pueda volverlo a revisar y eso pueda fortalecer ese conocimiento. Entonces, eso es fundamental. Dentro de estas prácticas centradas en el docente, son muy importantes las partes ilustrativas, las partes que al estudiante le llamen la atención y que realmente le hagan pensar, ¿no? Que con una imagen nosotros podamos mostrar su significado, mostrar lo que queremos o el mensaje que queremos dar a través de una imagen. Tenemos luego las estrategias centradas en la mediación didáctica, como las simulaciones, ¿no? La simulación, que es asumir, ¿no? Es similar al juego de roles, asumir alguna acción o elemento que pueda hacerlo de una forma desarrollada, simular o hacer. Hoy tenemos algunos elementos, ¿no? A nivel de tecnología, de informática, tenemos simuladores para diferentes áreas y se puede trabajar a través de eso. Hay muchas páginas gratuitas para el trabajo dentro de estos simuladores o de la simulación de aprendizaje. Tenemos también seminarios de investigación. Uno de los seminarios de investigación tenemos de una técnica que se llama, una estrategia que se llama el seminario alemán, ¿sí? Que es muy didáctico para trabajar con los jóvenes, ¿sí? Entonces, dentro del seminario alemán se puede hacer grupos de discusión. Entonces, de esos grupos de discusión, luego, qué sé yo, sobre un tema, un texto, hacen una lectura comentada
discuten, sacan una idea central y luego esa idea la comparten con los grupos y esas ideas van girando. Entonces, y ellos al final ya se forman un concepto con el aporte de los demás equipos, ¿no? Dentro de ese seminario alemán, que es una estrategia muy buena para el trabajo en cuanto a seminarios de investigación. Tenemos el método de los 4 pasos que ustedes pueden ver acá. El método de los 4 pasos que tiene o inicia con el comprender una lectura, comprender un tema, comprender un problema. Sí, estos, como les dije al inicio, son estrategias que se pueden usar en todas las materias. Una vez que entiende, comprende el elemento del problema, elabora un plan. Por decir, yo voy a dar una clase de lectura, ¿no? Entonces voy a hacer que ellos lean y saquen las ideas centrales o el mensaje dentro de la lectura. ¿Qué hacemos? Primero tienen que leer y comprender. Luego elaborar un plan. ¿De qué manera? ¿Cómo los estudiantes o cómo ellos, y enseñarles alguna técnica adicional, cómo van a resumir eso? ¿No? Eso es importante, enseñarles a resumir. Y bueno, yo durante algún tiempo hice un trabajo con estudiantes de 7º grado en esa situación. Y dentro de la lectura es fundamental ir, lo que yo les decía, ¿no? Rescatando palabras. Entonces, en un inicio yo había hecho un estudio y empecé, ¿no? A hacerles a través de la exposición, que era uno de los temas de un trimestre sería. Entonces empezábamos a rescatar cuáles eran las palabras más importantes. Entonces, si había un texto de 7 líneas, en cada línea tenían que rescatar 5 palabras, las más importantes. Entonces, y luego esas las copiaban para ver si logro entender el mensaje. Y luego íbamos suprimiendo, ya no era ya de esas 5 primeras, ya no dejamos 5, dejémosle 4, y vamos suprimiendo de tal manera que ellos al final tengan una oración rescatada del párrafo. Entonces, eso es importante, que ellos primero comprendan, luego elaboren un plan, cómo van a hacer para encontrar esa respuesta a ese problema que se les dio. Luego, aplicar el plan. A ver, vamos a rescatar palabras. Vamos a aplicar ese plan. A ver si es que nos sirve. Y luego, revisamos y verificamos de que realmente lo que hicimos tiene sentido o no tiene sentido. Si estamos trabajando en matemáticas, leer el problema, comprender el problema y elaborar un plan. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Con la suma, con la resta, con gráficos, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Entonces, luego, aplicar ese plan y verificar que la respuesta esté correcta. Entonces, estas estrategias nos van a permitir, primero, que la clase o el evento se torne un poco más dinámico. Segundo, propiciar lo que dice la nueva pedagogía, ¿no? Ya no el trabajo individual. Entonces, ya de nuestra pedagogía para el nuevo milenio debemos desechar el trabajo individual. Debemos trabajar sobre el trabajo colectivo, el trabajo en equipos. Entonces, a partir de estos elementos y estas estrategias nos permite fortalecer ese trabajo en equipo. Luego tenemos también un modelo didáctico operativo. ¿Sí? Este es el modelo didáctico operativo, es dentro del trabajo mismo, el diseño que fue propuesto también por Félix Bustos, ¿sí? Este modelo inicia también a través, bueno, casi todos los modelos de estrategias empiezan a través de la experiencia, ¿no? Esta experiencia va a permitir que luego el docente haga una pequeña ampliación, pero no de darle todos los conceptos, ¿no? Sino darle unos indicadores o indicios o pistas para ir fortaleciendo ese conocimiento.
Luego tenemos una segunda fase que es una nueva ampliación que sería mucho más grande. Esto significa que cuando nosotros tenemos una temática que sea demasiado compleja, si ellos no tienen ese basamento, y es lo que nos va a pasar ahora, ¿no? Porque han quedado vacíos tan grandes que va a ser muy complejo llenarlos para el próximo año. Entonces nosotros primero tenemos que hacer ¿qué? En todas las actividades, en todas las clases debemos partir de esa experiencia. ¿Qué saben ellos? Y si no tienen ese conocimiento, tampoco nosotros vamos a trasladar directamente a un concepto o a un problema complejo. Entonces vamos primero a ir fortaleciendo aquello. Vemos que hay ese vacío, fortalecemos que sería la primera ampliación y luego sí seguimos con una segunda ampliación dándole las bases teóricas y las bases prácticas para el desarrollo de ese problema. Y luego sí pasamos ya a las reglas, a las leyes o a la parte realmente del conocimiento científico y terminamos pues con la reflexión y la conceptualización ya en función de lo que el estudiante pueda entender, no darle demasiada información tampoco, ni con elementos clave. Es importante aquí, en esta fase dentro del modelo didáctico operativo, en ir ingresando para ir complementando el vocabulario de los estudiantes, ¿no? A veces decimos, nosotros no queremos hablar con un lenguaje demasiado técnico, por cuanto no se entiende. Pero en cada una de las clases, siempre nosotros tenemos que ir ingresando una nueva palabra, una nueva expresión en el lenguaje del estudiante. Entonces, eso permitirá ir también ampliando el vocabulario de nuestros jóvenes. Y eso es importante por cuanto al final nosotros aprendemos, como yo les dije al inicio, estamos en un tiempo en que estamos hablando de estrategias para el aprendizaje, ya no enseñanza, guión, aprendizaje, no. Hoy es aprendizaje, estamos aprendiendo maestros y estudiantes. Entonces, eso es fundamental que vayamos asimilando y un poco desaprendiendo esas palabras o esos contextos que teníamos en nuestra cabecita y que obviamente ahora ya no tienen mucha validez. Luego tenemos la enseñanza mediante la investigación dirigida, ¿sí? A partir de pequeños conceptos. Yo les había dado un taller anterior acerca de la investigación y a mí realmente me gusta mucho la investigación, ¿no? Me apasiona investigar y me apasiona mucho ver cómo y si hay la posibilidad, aunque como les digo, se necesita mucho de la disposición del maestro y en la flexibilidad, que si usted, muchas veces nosotros decimos es que el programa curricular, es que el tiempo, es que no nos dan los espacios, porque la planificación necesitamos cumplir. Todos esos elementos, realmente, yo les digo que puede estar en el papel, puede estar en muchas cosas, pero si nosotros nos tomamos una semana o 2 semanas para trabajar en investigación con nuestros estudiantes, realmente esas 2 semanas que trabajemos serán muy bien invertidas porque luego eso generará en nuestros estudiantes la curiosidad. Y cuando nosotros dejemos una expresión siempre abierta en nuestra clase, siempre debemos tratar de buscar una consigna para cada clase. Ahora mucho más cuando estamos en tiempos de que los medios digitales nos están aportando para el aprendizaje, al menos, por lo menos con los que se puede, porque sabemos que es muy difícil por los estudiantes que no tienen internet, no tienen conectividad. Por lo menos con los pocos que podamos, generemos investigadores. Dejémosles abierta una pregunta. ¿Qué es? ¿O sabías qué? Y dejémosle que él averigüe, que él pregunte acerca de su familia, a las personas más cercanas, si es que no tiene tecnología, o que busque en la tecnología la respuesta a ciertas preguntas. Entonces, eso es fundamental y con eso ganaremos mucho nosotros
al ser investigadores. Tenemos también lo que es el taller educativo, que es parte de lo que nosotros vamos haciendo, ¿no? Siempre abrimos nosotros talleres o hacemos talleres con nuestros estudiantes. Esos talleres deben ser realizados en una forma práctica. Si estamos presencial, es importante. Hoy tenemos una época que hablamos de las palabras, ¿no?, que están de moda ahora, de los nuevos paradigmas. Estamos hablando de la decolonización, estamos hablando de la epistemología del sur, que nos invita a retomar nuestras raíces, a buscar en nuestro compendio histórico algunos elementos que nos fortalezcan en valores, que nos fortalezcan en la personalidad y en las formas de vivir mismo. Entonces, eso es importante, generar talleres respecto a eso, ¿no? En algún momento nosotros cuando vamos a la universidad, y eso, la Universidad Nacional de Educación, al ser una entidad también de formación, no solamente de docentes digamos hispanos, también interculturales bilingües, tiene muy bien clara esa parte, ¿no? Esa parte del rescate de nuestros valores, del rescate de la cultura. Y en algún momento nosotros decíamos, bueno, con los compañeros traer elementos, hacerles que traigan algunos elementos como el maíz, granos, flores y otros elementos. Y cuando nosotros vamos a construir una cruz del sur, decía la compañera, y nadie sabía qué era eso, entonces a buscar información para poder construir. Miren, ahí se crea un desequilibrio, una necesidad de buscar para hacer un elemento, ¿sí? Tienen todos los materiales, pero ahora ¿qué hago con esto? Tienen que hacer esto. Entonces, buscar eso que necesitamos también en nuestros estudiantes. Que ellos se muevan, que ellos busquen, que utilicen la tecnología, ¿no? Ahí sí, que utilicen la tecnología para fines de aprendizaje. Eso es fundamental. Ese tipo de talleres y crear en el aula eso, ¿no? Una conmoción y que todos se muevan, que todos busquen la forma de solucionar esos problemas y que cada uno aporte con lo que puede y de la mejor manera. Bueno, dentro de las técnicas, como yo les decía anteriormente, que podemos nosotros utilizar, tenemos algunas, ¿no? Dentro de un compendio muy grande que también el Ministerio de Educación ha provisto. Tenemos la lectura comentada, que todavía estamos utilizando mucho. El debate dirigido, que eso no es muy utilizado. Es una técnica muy rica para trabajar con los estudiantes, porque realmente a veces en alguna ocasión les mandábamos nosotros a hacer este trabajo con muchos estudiantes en el aula. Y nos decían, es que a veces los muchachos salen con incoherencias, hablan cosas que no son al momento del debate. Pero esa es la parte de enseñar y de educar, ¿no? Entonces, ver la pertinencia de las expresiones, que ese debate vaya tomando forma, que haya realmente un moderador que sea el maestro, que vaya dirigiendo, orientando ese debate y se llegue a alguna conclusión. Entonces, ir trabajando en eso, ir trabajando en cómo generar también una parte crítica en los estudiantes, ¿sí? Ponerles un tema en el tapete y, bueno, es acerca de ese tema, ¿qué piensan? Y cómo piensan que aportarían frente a eso. Eso es fundamental, ir desarrollando. Hoy tenemos una realidad ecuatoriana sumamente compleja, en donde todos nosotros tenemos un miedo al virus, tenemos más miedo al virus que a morirnos de hambre, ¿no? Cuando tenemos ya en fecha más de 20 y no nos han pagado y no queremos salir a reclamar nuestros derechos. Es justamente por eso, ¿no? Porque nos educaron para obedecer, no para reclamar. Entonces eso es fundamental, que si nosotros tenemos miedo, no eduquemos justamente para eso, no eduquemos para el miedo, eduquemos para
hacer valer nuestro criterio y nuestra forma de ver la situación. Entonces, lo correcto, lo incorrecto. Entonces, estos tipos de estrategias y técnicas que estamos viendo acá nos van a permitir eso, que los estudiantes sean críticos, que los estudiantes tengan el valor de decir lo que piensan, aunque eso no corresponda a lo que estamos haciendo. Entonces, direccionando. Entonces, a veces tenemos, decía un compañero, porque aquí vienen de pronto a sacar las frustraciones. Sí, pero es una forma que nosotros le estamos ayudando también a ese estudiante y redireccionar. Entonces, esos elementos que salgan de ahí van a servir también para fortalecerlo y ayudarlo luego nosotros de ver la actitud del estudiante y poder llegar a él para ver cuál es el problema real, porque detrás de todo esto viene un problema. Tenemos la lluvia de ideas, que eso se utiliza bastante, muy bueno, para lo que es generalmente la experiencia, ¿no? La dramatización, eso es fundamental, aquí es donde realmente los estudiantes tienen una libertad muy grande para accionar, ¿no? Dramatizar algo en función de lo que podemos trabajar. La técnica expositiva, como les decía, siempre y cuando esta sea bien direccionada a través de una buena estrategia, pues tenemos también muy buena para expresión, ¿no? Para expresión, para lo que es, hoy no tenemos oradores, muchos oradores, por eso justamente, porque el maestro se tomó como una técnica perenne la exposición, pero de parte del maestro. Tenemos técnicas vivenciales, acá muy poco se utilizan, pero bueno, en muchos contextos suelen ocurrir, inclusive me daba mucho gusto y realmente me gustaría, ¿no?, hacer un experimento en algún momento, lo que se hace en las escuelas de Estados Unidos o en muchos países también latinoamericanos que ya lo están aplicando en función de este problema que es el ser madres en forma prematura, ¿no? En Estados Unidos, les comento, había una materia que era formación humana, en donde les mandaban un muñequito, que era un bebé, que tenía que darle de comer a sus horas, tenía que cambiarle el pañal, tenía que hacer todo lo que se hace un bebé. El bebé se le despertaba a las 11 de la noche, se le despertaba a la 1 de la mañana, luego a las 3 de la mañana y así. Entonces, y les mandaban a cuidar a ese bebé 4 días. Y si no le daba los cuidados pertinentes, ese bebé al segundo o tercer día ya no lloraba. Y llegaba a la escuela y eso era un puntaje. Entonces, si es que lograba cumplir con los 4 días y el bebé llegaba con un nivel, tenía un lector, ¿no?, de atención, tenía que superar el 70%, aprobar la materia, y si no, tenía que volverse a llevar ese bebé hasta cuando la apruebe. Entonces, eso permitía que las niñas se den cuenta del trabajo que les representaría el ser madres en esa edad. Entonces, les comentaba, en esa escuela se logró reducir, o sea, casi en su totalidad, este tipo de situación, porque ellas vivían desde ya esos elementos. Y entonces, como obligación, tenían que llevarse 2 veces en el año, eran 1 vez por semestre. Entonces, las niñas, terminado el año, bueno, eran 3 años que tenían que hacer esa práctica, ellas no querían saber nada de bebé. Entonces, son maneras y son técnicas vivenciales que se pueden aplicar, y muchas que nosotros podemos aplicar también en nuestras instituciones de acuerdo a las necesidades. Otra es la lectura de tareas, es fundamental también en el trabajo, ¿no? Hacer tareas. Esta técnica de lectura de tareas es muy buena, ¿no? En donde no todos llevan tarea. Entonces, podría mandar una tarea a un estudiante que luego él tiene que leerla para el grupo y se va alternando. Luego el otro, entonces esas tareas siempre van a estar mejores porque se genera una competencia sana para ellos, ¿no? En lucirse frente al grupo en una cierta tarea que luego tiene que ser leída o presentada en el grupo.
Bueno, hasta acá tenemos algunas fuentes de las que se ha consultado. Esto es fundamental, ¿no? Cuando nosotros trabajamos en investigación o en presentación, siempre deben ir las fuentes consultadas por esto de autorías, ¿no? Hay que respetar mucho eso. Eso es importante en cualquier texto que ustedes escriban o hagan, deben hacer constar la parte de las fuentes. Eso, mis queridos profes, el día de hoy, entre algunas experiencias que he querido contarles de esta temática muy interesante que son las estrategias y técnicas de aprendizaje. Estimado Dila, tenemos una pregunta de Narcisa Escudero. Ella nos dice, buenas tardes, ¿cómo haríamos con niños de segundo año con respecto a lectoescritura? Bueno, en cuanto a lectoescritura en segundo año, fundamentalmente, mire, la metodología de las palabras generadoras es una de las que mayor resultados ha tenido. Hoy tenemos un experimento que lo está haciendo Fe y Alegría en torno a otro tipo de enseñanza-aprendizaje, pero de lo que he ido haciendo un seguimiento, realmente sí se va a complicar en cuanto a estructuras mentales, posiblemente a partir de un 4º grado de básica. Eso, bueno, le estaba yo más o menos viendo en función de lo que se está haciendo. Pero fundamentalmente en lo que es Ministerio de Educación, en Ecuador se está aplicando la metodología de las palabras generadoras en el desarrollo fonético, ¿no? En el desarrollo fonológico, semántico, el desarrollo sintáctico. Con las 9 palabras. Eso es fundamental. Eso tienen inclusive en las mismas guías, tanto la guía del uso de los textos escolares de primer año de básica como de segundo año de básica, le vienen estructurados paso a paso cómo desarrollar todo este proceso. Y eso es importante en esto, en que las instituciones hagan una política institucional, el trabajar con esa metodología, por lo menos. Si no se puede abarcar hasta el 7º de básica, por lo menos se trabaje en una forma holística, lo que es inicial 1, inicial 2, primero, segundo, tercero de básica. ¿Por qué? Porque viene a través del desarrollo fonológico. En inicial 2, desarrollo fonológico en primero de básica. Y luego viene desarrollo fonológico y semántico y parte de la sintaxis también en segundo de básica, y ya el desarrollo sintáctico en sí viene en tercero y cuarto de básica. Entonces, se asume, y realmente nosotros trabajamos en la Unidad Educativa Goián hace algunos años, porque este método ya tiene varios años. Hicimos una capacitación a través de quienes fueron los mentores y sacaron el modelo como tal de la Universidad Andina Simón Bolívar. Trajimos de parte nuestra como maestros con un aporte personal. Hicimos que nos dieran una capacitación acerca de esta metodología, y es muy buena, ¿no? El desarrollar fonéticamente, cuando el niño ya empieza a desarrollar la fonética desde el nivel inicial, con sus propios códigos, y empieza a diferenciar sonidos y palabras y dentro de un contexto. Cuando llegan a primero de básica vamos cimentando más la parte fonológica, vamos entrando ya en la parte semántica, enseñar las primeras letras, y si usted le enseña los sonidos sin indicarle qué es la letra, la M, la P, la S, sino los sonidos nada más, ellos automáticamente aprenden a leer, y con aprender a escribir las 9 palabras, ¿no? Las 9 palabras generadoras, que son mano, dedo, uña, que es el primer bloque. El segundo bloque es queso, leche y yogur. Y el tercer bloque es pato, burro y jirafa. Entonces, con esas 9 palabras, al aprender el estudiante o el niño todo este proceso que viene descrito, ya aprende a leer en una forma automática. Entonces, eso le puedo aportar en cuanto a
Un poco, si quiere ilustrarse más, tienen en las guías, viene paso a paso descrito cada uno de los elementos. Ya, he estado muy atenta a la exposición de Odila, me gustó mucho, y estaba muy atenta también sobre esto de la lectoescritura en segundo de básica. Mi pregunta sería, ¿cómo desarrollar una excelente comprensión lectora en los estudiantes de terceros y cuartos de básica en ese nivel? Bueno, en cuanto a comprensión lectora, mire, el niño tiene primero que adquirir una cultura de lectura. ¿Cómo hacer que el niño adquiera una cultura de lectura? A través del juego. Esto es importante, el trabajo del maestro y el trabajo también de la familia. Por eso es importante y sumamente importante ese compromiso y esa reunión primera. Yo siempre les digo, la primera reunión del año con el maestro y los padres de familia no solamente tienen que ser para dejar al niño y verlo guapo y nada de aquello, sino más bien de sentarse y hacer una reflexión y sentarse a hacer compromisos. Es fundamental el leer, ¿no? El leer en familia, el buscar la forma de que el niño adquiera ese gusto por la lectura, buscando elementos y buscando lecturas que realmente les llamen la atención para esa edad y sentarnos a leer. Realmente hay experiencias exitosas y hay muchos estudios exitosos a través de cuando la maestra, ¿no? Y es por lo que el ministerio también creó la media hora de lectura, que nunca dio resultado, es justamente por eso, por la falta de compromiso y porque a veces nosotros mismos como maestros no tenemos esa cultura de leer. Pero si nosotros lo hacemos con esa vocación y esa mística y llevamos una lectura preparada con los niños y nos sentamos a leer, entonces ellos van a entender, nosotros leemos y nosotros debemos empezar desde ahí, nosotros leer para ellos, ¿sí? Y luego ellos leen para nosotros y va interactuando eso. Los niños generalmente en segundo, en tercer grado de básica no tienen una lectura fluida por el mismo hecho que a veces, como le digo, contrastamos o hacemos dos trabajos diferentes. Un trabajo hace el maestro con el desarrollo fonológico, semántico y sintáctico que le digo del proceso de lectura, y otra lo hace en la casa con el mame, mi, momú, pape, pipopú y toda la serie silábica. Entonces, eso genera que el niño no tenga una lectura fluida, pero si nosotros nos sentamos y conversamos con el padre, vamos primero a darle la clase al papá, cuando empezamos a hacer de enseñanza de lectura, debemos primero darle la clase al padre, hacer una reunión y decirle, mire papá, vamos a utilizar esta metodología y vamos a hacer esto, esto y esto, y tomarnos del trabajo de darle las instrucciones al padre de familia para que lo haga en casa. De tal manera que cuando nosotros vayamos al momento de leer, yo leo para ellos, y ellos ya están enseñados, y dicen, profe, la lectura, muy bien, vamos a leer la lectura. Pero la siguiente lectura, luego de 1 o 2 semanas que ya usted le tenga, como decir, con la miel ahí, ¿qué hace? Ahora ustedes van a leer para mí. Entonces vamos a darles pequeños espacios para que ellos lean. Claro, no va a ser una lectura fluida, no van a entender en su mayoría, pero al final yo vuelvo a leer la historia y la historia tiene que ser realmente para ellos, ¿no? Que les llegue a ellos. Entonces, esa es una de las estrategias que siempre, o sea, que son muy buenas, son exitosas. Eso les decía, o sea, lo importante es ir generando e ir trabajando con ellos día a día, con mucha paciencia, mucha dedicación y con preparar material propiamente para los niños y crear ambientes que les guste. Realmente, bueno, yo trabajé en una escuela pluridocente en donde tenía 7 alumnos entre primero en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo era primero y segundo grado. Y yo llevaba una sábana y le colgaba una soga y hacía un campamento en el aula. Y nos sentábamos ahí para leer. Entonces, y esa era una forma de jugar. Pero les enseñaba a leer. Y ellos aprendieron a leer, pero jugando, ¿no?
Entonces les contaba el cuento o les inventaba una historia del campamento, o les inventaba una historia del viaje, o buscaba historias en los libros, aunque en ese tiempo era bastante complejo. Pero son cosas que realmente a mí me dieron resultados, ¿no? Y aquí realmente en esta, luego que se dio el cambio de pensum, el cambio de metodologías, se trabajó también en Agoyán, les digo, a partir de eso, con las palabras generadoras, que también nos dio muy buen resultado. Para mí, en ese tiempo de la media hora de lectura, yo trabajé con 7º grado, me dio también muy buen resultado el jugar leyendo, el leer para ellos y ellos que me lean para mí, me ha significado mucho también en el trabajo de esta experiencia que he tenido con mis estudiantes. Perfecto, estimado Odila, muchas gracias. Vamos con otra consulta en interno. Sonia Narcisa Freire nos consulta. Me gustaría que nos dé un ejemplo práctico de una estrategia, la técnica para esa estrategia y las actividades para esas técnicas. Bueno, en cuanto bueno, hablamos de técnicas acá, bueno, vamos a buscarle alguna de las estrategias. Vamos a las estrategias basadas en los estudiantes, ¿ya? Vamos a trabajar con el juego de roles, ya, esa sería la estrategia. Sí, vamos a trabajar con la estrategia de juego de roles y tenemos nosotros acá, dentro de ese juego de roles, nosotros podemos trabajar con técnicas vivenciales, ¿sí? Dentro de esas técnicas, o de la estrategia del juego de roles y la técnica vivencial, yo puedo hacer algunas actividades. Primero, explorar, ¿no? Siempre empezamos de la exploración con los estudiantes. Vamos primero a jugar, a ver, ¿qué quiero ser? Sí, o qué me gustaría hacer. Primero, la primera actividad sería bueno, de parte de los estudiantes de elegir, sí, porque las actividades van en función del estudiante, sí, elegir un oficio o profesión. ¿Qué le gustaría? ¿Qué le gustaría hacer? ¿No es cierto? Luego vamos a responder algunas preguntas. ¿Por qué le gusta eso? ¿Qué es lo positivo que le aportaría a él siendo, pues, qué decir, bombero, ¿no? Vamos a suponer que eligió dentro de las técnicas vivenciales el ser bombero. ¿Cuál es el aporte para él y cuál es el aporte para la sociedad? ¿Qué haría dentro de eso? Entonces, si yo soy bombero, ahí va, ¿no? La parte de la vivencia. Si yo soy bombero, ¿qué voy a hacer? Entonces, ahí viene la parte de desarrollar la imaginación al niño, ¿sí? ¿Qué hace el bombero? Por decir, vamos a suponer que estoy yo en 3º de básica, ¿sí? Entonces, estoy trabajando con el bombero. O si es que el niño dice, bueno, quiero ser ingeniero. Entonces, si el niño va a elegir una técnica vivencial y dentro del juego de roles, vamos a ver qué hace el bombero, para qué están ellos ahí, ¿sí? ¿Qué elementos utiliza el bombero? Entonces utiliza el agua, ¿sí? Que apaga con el agua el fuego, y vamos a eso utilizando para qué área. Entonces, vamos a ver, si vamos a utilizar esa estrategia para matemática, vamos a ver si tiene que subir a una gran altura, utiliza una escalera, ¿sí? ¿Cuántas gradas sube? Y podemos hacerlo numerar, podemos hacerle sumar, podemos hacer muchas cosas con eso. Si estamos utilizando esto para el área de ciencias naturales, tomamos a partir de los elementos que él utiliza, el agua, el fuego,
la conservación, ¿no? Si se quema qué sé yo, un parque nacional o hay un incendio, entonces la conservación, todos esos elementos se los puede trabajar a partir de eso, ¿sí? Entonces, ese tipo de actividades nosotros la podemos hacer. Inclusive podemos utilizar la dramatización también dentro de las técnicas, porque se puede combinar varias técnicas dentro de una misma estrategia. Listo, muchas gracias. Odila, una cosita más, una pregunta. ¿Cómo armar un festival de la lectura considerando las circunstancias que estamos viviendo para hacer una actividad interactiva que guste a los estudiantes? Me ocurre complejo. O sea, el planificar una feria de la lectura implica muchas cosas, ¿no? Implica el utilizar elementos activos ahora que estamos en esta pandemia. Se puede trabajar a partir de videos, ¿sí? Y se puede trabajar a partir del trabajo colaborativo con las familias. Si vamos a dramatizar un cuento en donde el niño lee un cuento, la familia aporta con la parte de dramatización. Se puede trabajar con títeres, igual haciendo videos, haciendo presentaciones directas. Se puede hacer como estamos acá, ¿no? Hacer un día planificado para esos elementos. Entonces, vía Zoom o vía Teams o vía cualquier medio de los que se pueda hacer, y hacer presentaciones de delegaciones o grupos o equipos que pueden hacer en forma colaborativa. ¿Por qué? Porque justamente ahí viene esta parte del dominio de la tecnología de los maestros, en donde cada estudiante puede hacer una actividad y luego unir esas actividades del equipo y formar un video significativo que le llame a trabajar en esos elementos de la lectura. Entonces, eso es importante, hacer presentaciones en PowerPoint o en Prezi que vayan desarrollándose para que ellos vayan leyendo. Hacer un concurso de lectura, darles se podría poner, por ejemplo, un texto y que ellos encuentren el mensaje, ¿sí? Entonces, todas esas actividades más bien ahora son bastante dinámicas, que se los puede trabajar y se los puede trabajar también a partir de la familia. Si nosotros le damos una idea y decimos queremos hacer esto, les aseguro que van a sorprenderse con lo que pueden hacer algunas familias que sí tienen mucho compromiso en este trabajo. Gracias, Odila. Muchas gracias. Lo decía porque nuestra tarea como maestros no consiste únicamente en llenar de conocimientos a los estudiantes, sino más bien también realizar actividades interactivas y que los padres de familia sepan que estamos capacitados para manejar la tecnología. El momento que nosotros presentamos videos, otras actividades, van a confiar más en la institución y en los docentes. Muchas gracias, Odila, por su respuesta. Sí, muy bien, Isabel. Muchas gracias, estimado Odila, muy amable, estimada Isabel. Vamos con otras preguntas, por favor, estimado Odila. Tenemos una consulta de Milton Arévalo. Milton Arévalo nos dice, saludos cordiales. ¿Qué estrategia se puede aplicar en estudiantes cuya lengua materna es del quichua, pero sus clases deben recibir en español, porque se trata de un colegio de habla hispana? Bueno, ahí no le podría aportar demasiado, pero bueno, si es que es del colegio hispano, realmente es complejo. Ahí sí viene un desafío muy grande por parte del maestro. Le cuento que yo pasé algún tiempo en la Universidad Nacional de Educación y aprendí algunas palabras nada más que en quichua, pero había una muy buena estrategia que lo aplicaban los docentes, estudiantes, en este caso. Ellos crearon un grupo. Entonces, en ese grupo ellos escribían en quichua. Y de paso nos lo enseñaban también, porque nos obligaban a buscar la traducción para poder entender. Entonces, se podría trabajar a partir de eso, ¿no? De generar un grupo para que ellos puedan expresarse en su idioma y de paso contagien eso también a los demás estudiantes.
y puedan ir ellos introduciéndose también en el quichua, pese a que es una escuela hispana, porque si fuera una escuela bilingüe ya sabemos que la normativa es que los docentes y los estudiantes del 70% tienen que hablar en su lengua materna y nada más que el 30% en español. Pero en este caso sí es importante, como yo les decía, estamos en un tiempo en donde estamos dando mucho valor y estamos pensando en la epistemología del sur, en rescatar mucho de lo que se ha perdido y dar valor justamente a eso, ¿no? Al idioma, a todas las costumbres de los pueblos ancestrales y también de la diversidad, porque no solamente ahí hablamos del quichua, hablamos de afroecuatorianos, hablamos de todas las nacionalidades que tenemos acá. Entonces yo pienso que a partir de eso se podría crear ahora con esta tecnología, crear un grupo en donde ellos puedan escribir en su propia lengua e ir también incluyendo a los demás en ese tipo de trabajo y de respetar e ir implementando también esa segunda lengua que realmente como ecuatorianos deberíamos saber, ¿no? Y no lo hemos logrado asimilar. Muy amable, estimado Dila. Vamos con otra pregunta que tenemos por interno. Ana Borges nos consulta, ¿cómo trabajar en inicial y preparatoria? ¿Qué es recomendable en cuanto a las técnicas y en la evaluación, por favor? Bueno, en inicial necesariamente están con lo que es metodología de María Montessori, ¿no? Los rincones, están trabajando en rincones, están trabajando en situaciones significativas y pues realmente ahí lo más acertado que podemos hacer es eso, implementar el juego, pero un juego dirigido, un juego organizado. Yo he visto, bueno, en alguna ocasión estuve a cargo de direccionar algunos procesos dentro del trabajo de educación inicial por un grupo que tenía de maestros de ese nivel en profesionalización. Y me pareció muy, muy bonito porque la maestra de esa aula buscaba un montón de material en internet que ella lo elaboraba, ¿no? Habían materiales súper elaborados en internet, actividades de igual manera, videos muy, muy buenos, que ella lo hacía algo tan simple con elementos de la naturaleza. Entonces, yo creo que los niños se divertían mucho, aprendían, pero a partir de eso, de que ellos encuentren un juguete en su propio espacio, sin necesidad de invertir mucho. Entonces, el juego es la mejor estrategia y sobre todo lo que le recomendaría a la maestra es que lea el artículo de la pedagogía del amor. Sí, ese es muy bueno porque los niños en esa edad son bastante egocéntricos, generalmente se presentan algunos conflictos entre niños por eso, ¿no? Porque la maestra es mía, yo y la maestra, entonces es fundamental saber cómo direccionar esta pedagogía a través del cariño con una corresponsabilidad y también con el no abarcar a uno, sino abarcar a muchos niños. Buenas tardes, Odila. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué estrategia podemos aplicar para que los estudiantes con necesidad educativa puedan aprender de manera significativa? Bueno, tendríamos que primero la parte de investigación, ¿cuál es la necesidad educativa? Sabemos que hay necesidades educativas asociadas y no asociadas. Entonces, en función de la necesidad específica, porque eso sí son ya técnicas específicas para ellos, son adaptaciones propiamente, porque a veces son adaptaciones de un grado 1, grado 2 o grado 3 que se las debe hacer. Entonces, en función de eso, yo le podría direccionar de pronto de qué tipo de necesidad, porque dentro de eso el juego de roles se puede trabajar también dentro de las técnicas y las dramatizaciones. Aparte de si es que son problemas de aprendizaje, ¿sí? Del aprendizaje de lectura o aprendizaje de las matemáticas, ahí ya va el trabajo más bien en cuanto a juegos mentales, como por ejemplo juegos de cartas, juegos de memoria en donde nosotros podemos hacer
varios dibujos y ponerlos el dibujo hacia abajo y vamos viendo que él vaya buscando la pareja del dibujo y recuerde cuál fue el dibujo que abrió, alzó, para más que todo la memoria a corto y largo plazo. Entonces nos toca hacer un tipo más bien de terapias, de juego, para la necesidad específica que estemos justamente tratando. Vamos con la última consulta, por favor. Tenemos de Carlos Naranjo. Buenas tardes. La inquietud es la siguiente. Odila propone que se debe trabajar en grupos colaborativos y no individualmente. ¿Cómo sería hoy en día? O sea, yo creo que se refiere al confinamiento por la parte del COVID y a la virtualidad. No sé cuáles serían sus sugerencias, estimada Odila, por favor. Lo que les decía, justamente, verá, en esta parte los maestros tenemos que desarrollar algunos elementos. Si estamos hablando de estudiantes ya de bachillerato, se podría trabajar a través del Drive o el OneDrive que tienen, depende de los correos, ¿no? Se puede generar documentos colaborativos en donde pueden todos ellos aportar, leer, escribir e ir aportando en un mismo documento todo. Entonces, ir completando una idea, haciendo, por decir, hacer presentaciones como esta que ustedes ven acá, es de Chendrive, que es simplemente usted va, busca en internet una fotografía gratuita, le pone y le da opción del diseño que usted quiera ponerle, ¿no? Si quiere ponerle en toda la pantalla o quiere ponerle en un pedacito de la pantalla o varios elementos. Entonces, es buscar estrategias. Como le digo, documentos o elementos para un trabajo colaborativo existen muchos en la red, a través de los mismos correos, a través de los trabajos colaborativos también en red, como vemos aquí estos grupos que se puede hacer mediante Teams, mediante Zoom, que también son elementos en este caso. Ahora, eso en función de quienes puedan tener acceso a la tecnología. Y quienes no tengan acceso a la tecnología, ese es el gran inconveniente, ¿no? Y en todo caso, estaríamos hablando de un 70-40%, o en muchos casos, porcentajes mucho menores. Por ser en la provincia de Pichincha se habla de un 50-50%. Entonces, sí, habría que buscar formas, más bien ahora de trabajar en forma individual, pero a su vez de pensar en colectivo, ¿no? Eso lo que le podría aportar. Con el uso de la tecnología ahora o sea, existen herramientas. Ahora la parte del confinamiento, si no tiene acceso a la tecnología, sí tendríamos que trabajar en forma individual. Pero ya enseñar a pensar en común. Muchísimas gracias a todos también por este espacio que nos han permitido compartir un poco la experiencia. Como les digo, aprendemos mucho a partir justamente de estos espacios, ¿no? Se nos abre un poco de inquietudes también y de buscar la forma de brindar herramientas que nos permitan esto, que es un aprendizaje colaborativo. El no pensar en que yo sé para mí, sino que yo sé y debo compartir. Entonces esa debe ser la consigna en estos tiempos y pues por nuestro propio beneficio. Muchísimas gracias y que tengan una linda tarde.